Hoy vamos a profundizar en un tema que, aunque muchas veces ignoramos, nos afecta a todos en algún momento: la dependencia emocional. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una relación o situación que parece controlar cada aspecto de tu vida? Esa sensación de que tus emociones dependen de otros, de sus acciones o de su aprobación. Pero, ¿y si te dijera que tienes el poder de liberarte y recuperar el control absoluto de tu felicidad? Imagina no necesitar la validación externa para sentirte pleno, ni estar a merced de relaciones tóxicas o circunstancias que te desgastan. En este video, exploraremos 10 pasos esenciales para romper con esa dependencia emocional y reconectar con la fuerza interior que siempre ha estado ahí, esperando ser despertada. Basándonos en principios estoicos, aprenderemos a vivir desde un lugar de autonomía emocional y confianza en ti mismo. Los estoicos creían que nuestra verdadera libertad reside en aceptar lo que no podemos controlar y enfocarnos en nuestra propia actitud y respuestas. Así que si estás listo para transformar tu vida, tomar las riendas de tus emociones y empezar a caminar hacia una libertad emocional real, quédate conmigo. Y antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo me estás viendo. Empecemos este viaje hacia tu mejor versión. Paso 1. Cuida de tu propia parte. ¿Qué significa esto? Es simple. Antes de intentar arreglar el mundo o solucionar los problemas de los demás, primero tienes que enfocarte en ti mismo. Suena egoísta, pero en realidad es una forma inteligente de construir una base sólida desde la cual puedes dar lo mejor de ti. Piénsalo de esta manera. ¿Alguna vez has escuchado el consejo de que en un avión debes ponerte la máscara de oxígeno antes de ayudar a otros? La lógica es la misma aquí. Si no estás bien contigo mismo, si no te cuidas y no estás en equilibrio, será difícil ofrecer apoyo genuino a quienes te rodean. Entonces, ¿cómo puedes empezar a cuidar de tu propia parte? Aquí van algunas ideas. Primero, escucha tus necesidades. A veces, estamos tan ocupados con las demandas externas que olvidamos prestar atención a lo que realmente necesitamos. Dedica un momento a reflexionar sobre cómo te sientes, qué te hace feliz y qué te está causando estrés. No subestimes la importancia de estas pequeñas autoevaluaciones. Son la clave para entender lo que realmente te nutre. Luego, establece límites claros. Decir no puede ser difícil, pero es una habilidad esencial para proteger tu bienestar emocional. Si constantemente estás accediendo a las demandas de los demás sin considerar tus propios límites, te estás sacrificando y eso nunca es saludable. Establece tiempos para ti mismo y haz respetar esos momentos como si fueran citas importantes. Además, dedica tiempo al autocuidado. Esto no se trata solo de escapadas de spa, aunque si puedes, genial, sino de encontrar actividades diarias que te ayuden a recargar energías. Puede ser leer un buen libro, dar un paseo al aire libre, practicar meditación o simplemente disfrutar de un hobby que te apasione. Lo importante es que te tomes ese tiempo para ti mismo y te lo tomes en serio. No olvides que invertir en tu crecimiento personal también cuenta, ya sea a través de cursos, talleres o simplemente aprendiendo algo nuevo por tu cuenta. El crecimiento personal te ayuda a sentirte más realizado y equilibrado. El conocimiento y las nuevas habilidades no solo te enriquecen, sino que también te preparan para enfrentar mejor cualquier desafío que se te presente. Como decía Epicteto, no es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas lo que importa. Cuidar de tu propia parte es como construir un sólido cimiento para una casa. Si los cimientos están bien, el resto del edificio tiene una base fuerte sobre la cual crecer. Así que, recuerda, al final del día, la mejor manera de estar allí para los demás es asegurándote de que tú mismo
estás en el mejor lugar posible. ¿Cómo vas a empezar a cuidar de ti hoy? Paso 2. Abandona el perfeccionismo. ¿Te suena familiar esa sensación de que nada es lo suficientemente bueno hasta que todo está perfecto? Es como una trampa que nos mantiene atrapados en un ciclo interminable de insatisfacción. El perfeccionismo puede parecer una fuerza motivadora, pero en realidad suele ser más un enemigo disfrazado que un aliado. Primero, hagamos una cosa. Dejemos de lado esa idea de que hay un ideal que alcanzar. La verdad es que la perfección es una ilusión. No importa cuánto te esfuerces, siempre habrá algo que se pueda mejorar. Imagínate estar persiguiendo un objetivo inalcanzable sin fin. Esto no solo te roba tiempo y energía, sino que también te impide disfrutar del viaje y celebrar los logros que ya has alcanzado. En lugar de buscar ese imposible estado de perfección, acepta que lo bueno es suficiente. Permítete hacer las cosas de la mejor manera que puedas en el momento presente. Sí, quizás hay margen para mejorar, pero eso no significa que lo que estás haciendo no sea valioso o digno de aprecio. A veces, la perfección puede ser el enemigo de lo bueno, y en lugar de buscar el resultado perfecto, enfócate en progresar y aprender con cada paso que das. Además, comete errores y aprende de ellos. Si siempre estás tratando de evitar errores, en realidad estás limitando tu capacidad para crecer. Los errores son parte del proceso de aprendizaje y, a menudo, son los que nos enseñan lecciones valiosas. Recuerda, hasta los grandes genios y los líderes más exitosos han cometido errores. Lo importante es cómo los manejas y qué aprendes de ellos. Otra cosa que puedes hacer es celebrar tus logros, por pequeños que sean. En lugar de fijarte en lo que no salió perfecto, concédele valor a lo que hiciste bien. Cada paso que das hacia adelante es una victoria y merece ser reconocido. Hacerlo te ayudará a mantenerte motivado y a apreciar el progreso que has hecho, en lugar de enfocarte únicamente en lo que falta. Finalmente, deja de compararte con los demás. Cada persona tiene su propio camino y su propio ritmo. Compararte constantemente con los logros de otros solo te lleva a una frustración innecesaria. En vez de eso, enfócate en tu propio progreso y en cómo puedes seguir mejorando sin medir constantemente tus éxitos contra los de los demás. Abandonar el perfeccionismo no significa que no te importe la calidad de lo que haces. Se trata de liberarte de las expectativas poco realistas y permitirte ser humano. Recuerda que en la imperfección también hay belleza y autenticidad, así que empieza a soltar esa búsqueda incesante de la perfección y abraza el viaje de ser la mejor versión de ti mismo, con todas tus imperfecciones. ¿Listo para dar ese primer paso hacia una vida menos perfeccionista y más auténtica? Paso 3. Ábrete a nuevas conexiones. A menudo, nos encerramos en nuestra zona de confort, rodeados de las mismas personas y las mismas rutinas, y no nos damos cuenta de cuánto estamos perdiendo. Las nuevas conexiones no solo enriquecen nuestra vida social, sino que también nos ofrecen perspectivas frescas, oportunidades y experiencias que jamás habríamos imaginado. Imagina por un momento que estás en un evento social o en una reunión y te encuentras con alguien que no conoces. Puede que te dé un poco de pereza o nervios, pero te aseguro que ese pequeño esfuerzo puede abrir puertas sorprendentes. Abrirse a nuevas conexiones. No significa que debas volverte el alma de la fiesta o hacer amigos con todo el mundo. Se trata de estar dispuesto a conocer a nuevas personas y a escuchar sus historias, ideas y experiencias. A veces, una conversación casual puede llevar a una amistad duradera o a una colaboración interesante.
No subestimes el poder de la diversidad de pensamientos. Conectar con personas de diferentes orígenes, campos de trabajo o perspectivas puede ofrecerte una nueva forma de ver las cosas. Por ejemplo, tal vez estás trabajando en un proyecto y te sientes estancado. Hablar con alguien fuera de tu círculo habitual puede proporcionarte una visión completamente nueva y soluciones innovadoras que no habías considerado. Las nuevas conexiones traen consigo un sinfín de ideas frescas y enfoques distintos que pueden ser justo lo que necesitas para dar el siguiente paso. También es importante recordar que las nuevas conexiones pueden abrir oportunidades inesperadas. Ya sea una oportunidad de trabajo, una colaboración creativa o simplemente una recomendación valiosa, cada nueva persona que conoces puede ofrecer algo que enriquezca tu vida. A veces, las oportunidades más grandes surgen de conversaciones informales con personas que conoces por casualidad. No te limites a tus conocidos actuales. Haz el esfuerzo de salir de tu burbuja social y explora nuevos entornos. Asiste a eventos, únete a grupos o clubes que te interesen o incluso participa en actividades comunitarias. Cuanto más te expongas a nuevas situaciones y personas, más posibilidades tendrás de descubrir algo valioso. Y no te preocupes si al principio te sientes incómodo o fuera de lugar. Es natural, pero cada esfuerzo cuenta y te ayudará a crecer. Finalmente, recuerda que abrirse a nuevas conexiones también significa estar abierto a aprender. Cada persona tiene una historia y una experiencia única que puede enseñarte algo nuevo. No tengas miedo de hacer preguntas y mostrar interés genuino en las vidas de los demás. A veces, aprender de las experiencias ajenas puede ofrecerte las claves para resolver tus propios desafíos. Da ese primer paso, abre tu mente y tu corazón y permite que las nuevas conexiones enriquezcan tu vida de maneras que ni te imaginas. ¿Quién sabe qué maravillas pueden surgir de una simple conversación? Paso 4. Realiza actividades que te hagan feliz. Vamos a entrar en un tema que a menudo olvidamos en medio del ajetreo diario. Realizar actividades que te hagan feliz. Es muy fácil quedar atrapado en la rutina y olvidarse de lo que realmente nos alegra el corazón. Pero si te paras a pensar, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo simplemente porque te hacía sonreír? La vida no tiene que ser solo una serie de obligaciones y responsabilidades. Sí, todos tenemos que trabajar, cumplir con compromisos y atender nuestras responsabilidades. Pero también es esencial reservar tiempo para esas cosas que realmente te llenan de alegría. Ya sea algo tan sencillo como ver una serie que te encanta, pintar, bailar o simplemente salir a caminar por un lugar que te relaje. Lo importante es hacer espacio para esas pequeñas dosis de felicidad. Haz una lista de actividades que disfrutes. No tiene que ser una lista larga o complicada. Piensa en las cosas que solías hacer y que te hacían sentir bien, o en nuevas actividades que siempre has querido probar. ¿Te gusta la jardinería? Dedica tiempo a cuidar tus plantas. ¿Te apasiona la cocina? Prepárate una comida especial para ti mismo. Encuentra algo que te haga sentir vivo y hazlo regularmente. Además, no subestimes el impacto de estas actividades en tu bienestar general. Hacer cosas que te hacen feliz no solo mejora tu estado de ánimo en el momento, sino que también reduce el estrés y aumenta tu energía. Las actividades placenteras actúan como una especie de terapia natural, ayudándote a desconectar de las preocupaciones y a recargar tus baterías. Así que, si te sientes agobiado o cansado, quizás lo que necesitas es simplemente un poco de tiempo para ti y tus pasatiempos favoritos. Recuerda, la felicidad no siempre tiene que ser algo grande o espectacular.
A veces, las cosas más simples pueden ser las más gratificantes. Una tarde tranquila con un buen libro, una charla con un amigo cercano o simplemente escuchar tu música favorita puede tener un gran impacto en cómo te sientes. La clave está en hacer que estas actividades sean una parte regular de tu vida, no solo algo que haces cuando tienes tiempo. Como dijo Séneca, la verdadera felicidad es disfrutar de las cosas que poseemos y encontrar satisfacción en ellas. Y si te encuentras en una etapa en la que no sabes qué te hace feliz, no te preocupes. Explora nuevas experiencias. A veces, descubrir nuevas pasiones o intereses puede ser una aventura en sí misma. Prueba algo nuevo, sal de tu zona de confort y observa cómo te sientes. La felicidad puede estar esperándote en lugares inesperados. Así que, tómate un momento para reflexionar sobre lo que realmente te alegra. No te pongas límites y asegúrate de integrar estas actividades en tu rutina. La vida es demasiado corta para no disfrutarla al máximo. Haz de tu felicidad una prioridad y deja que esas actividades que amas iluminen tu camino. Paso 5. Disfruta de tu propia compañía. En un mundo donde estamos constantemente rodeados de gente y en busca de la validación externa, aprender a estar a gusto con uno mismo puede ser una verdadera liberación. Pero, ¿cómo se logra esto? Vamos a explorar. Primero, piensa en esto. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo contigo mismo sin distracciones? A menudo nos distraemos con redes sociales, televisión o incluso con otras personas y nos olvidamos de lo que realmente es estar a solas con nosotros mismos. Disfrutar de tu propia compañía no significa estar solo todo el tiempo, sino encontrar placer en esos momentos en los que estás contigo mismo, sin sentir que necesitas llenar el espacio con ruido o actividad constante. Una buena manera de empezar es hacer cosas que realmente te gusten. ¿Hay algo que siempre quisiste hacer pero nunca encontraste el tiempo para ello? Puede ser leer ese libro que llevas meses posponiendo, practicar un hobby olvidado o simplemente dar un paseo por tu lugar favorito. La clave está en encontrar actividades que disfrutes y hacerlas parte de tu rutina, sin esperar la compañía de otros para hacerlo. Aprende a disfrutar del silencio. Muchas veces estamos tan acostumbrados a tener ruido constante a nuestro alrededor que nos sentimos incómodos cuando estamos en silencio. Pero el silencio puede ser una oportunidad para reflexionar, relajarte y reconectar contigo mismo. En lugar de verlo como un vacío, míralo como un espacio para la introspección y el autoconocimiento. Otro aspecto importante es conocerte a ti mismo de verdad. Haz un esfuerzo por explorar tus intereses, tus pensamientos y tus emociones sin la influencia de los demás. Pregúntate qué es lo que realmente te apasiona, qué te hace sentir bien y cuáles son tus metas personales. Este autoconocimiento es fundamental para disfrutar de tu propia compañía y para construir una vida que sea auténtica para ti. La soledad no tiene que ser sinónimo de tristeza. De hecho, aprender a disfrutar de la soledad te da una independencia emocional que te permite valorar tus relaciones con los demás de manera más saludable. Cuando te sientes completo por ti mismo, no dependes de los demás para sentirte bien, y eso enriquece tus interacciones y fortalece tus vínculos. Finalmente, celebra esos momentos a solas. En lugar de verlos como una carga o un tiempo perdido, míralos como una oportunidad para renovarte y darte el cariño que mereces. Cada vez que te encuentres disfrutando de tu propia compañía, estarás fortaleciendo tu autoestima y tu bienestar general. Así que, la próxima vez que tengas tiempo libre, en lugar de buscar a alguien para llenar el espacio,
Date el regalo de disfrutar de tu propia compañía. No hay nada más liberador que saber que puedes ser feliz contigo mismo y que tu propia presencia es suficiente para llenar tu vida de alegría y satisfacción. Paso 6. Desarrolla la capacidad de decir no. Es algo que muchos de nosotros encontramos difícil, especialmente cuando queremos complacer a los demás o evitar conflictos. Pero aprender a decir no de manera efectiva es esencial para tu bienestar y para mantener tus límites claros. Primero, reconoce que decir no te hace malo. A veces, pensamos que al rechazar una solicitud o una invitación, estamos defraudando a alguien o siendo egoístas. La realidad es que al decir no, estás simplemente protegiendo tu tiempo y tu energía, que son recursos valiosos. No necesitas sentirte culpable por priorizar tus propias necesidades. De hecho, hacerlo demuestra que te valoras a ti mismo y que estás en control de tu vida. Establece límites claros. Piensa en qué es importante para ti y cuáles son tus prioridades. Tener una idea clara de lo que puedes y no puedes comprometerte te ayudará a tomar decisiones más conscientes y a decir no con confianza. Si te resulta difícil rechazar algo, simplemente recuerda tus propios límites y lo que estás dispuesto a aceptar. Esto te dará el coraje necesario para decir no sin vacilar. Cuando te encuentres en una situación en la que necesitas decir no, hazlo de manera directa pero amable. No tienes que dar explicaciones extensas o sentirte presionado a justificar tu decisión. Un simple no puedo o lo siento, pero no me es posible es suficiente. La clave es ser honesto y claro, sin rodeos. Evita las excusas complicadas, ya que pueden llevar a malentendidos o a que se te presione más. También es útil practicar el decir no en situaciones pequeñas, antes de enfrentarte a situaciones más difíciles. Por ejemplo, si alguien te pide un favor que no puedes cumplir, intenta practicar tu respuesta en voz alta. Esto te ayudará a sentirte más cómodo con la idea y a ganar confianza en tu capacidad para mantener tus límites. Recuerda que decir no también es una forma de cuidar de tu salud mental y emocional. Si te encuentras constantemente sobrecargado de responsabilidades o compromisos que no deseas, es probable que estés estresado y agotado. Decir no te permite liberar espacio para actividades y personas que realmente aportan valor a tu vida. Te da el tiempo y la energía necesarios para centrarte en lo que realmente importa para ti. Finalmente, aprender a decir no es un proceso continuo. Puede que al principio te resulte incómodo o incluso que enfrentes resistencia de otros, pero con el tiempo te sentirás más seguro en tu capacidad para establecer y mantener tus límites. Con cada no que digas, estarás fortaleciendo tu autonomía y respetando tus propias necesidades. Así que, la próxima vez que te encuentres en una situación en la que no quieres o no puedes decir sí, recuerda que tu capacidad de decir no es una herramienta poderosa para mantener tu equilibrio y tu felicidad. No tengas miedo de usarla y, sobre todo, hazlo con la seguridad de que estás haciendo lo mejor para ti. Paso 7. Invierte en tu crecimiento. Este paso es crucial si quieres avanzar, mejorar y alcanzar tus metas. Pero, ¿qué significa realmente invertir en tu crecimiento? No se trata solo de gastar dinero en cursos o libros, aunque eso puede ser parte de ello. Se trata de dedicar tiempo, energía y recursos para desarrollarte y mejorar en todas las áreas de tu vida. Primero, piensa en tus objetivos y aspiraciones personales. ¿Qué es lo que realmente quieres lograr? ¿Qué habilidades te gustaría desarrollar? Puede ser algo relacionado con tu carrera, un nuevo hobby o incluso mejorar tu bienestar emocional. Una vez que tengas claro lo que deseas alcanzar, busca maneras de invertir en ese objetivo.
Esto puede significar tomar clases, asistir a talleres, leer libros relevantes o incluso buscar un mentor que te guíe en el proceso. Invertir en tu educación es una de las formas más efectivas de crecer. La educación no termina en la escuela o la universidad, es un proceso continuo. Explora cursos en línea, seminarios y libros que te ayuden a adquirir nuevas habilidades o conocimientos. A veces, una inversión pequeña en un curso o un libro puede ofrecerte herramientas valiosas que cambiarán tu perspectiva y abrirán nuevas oportunidades. Además, dedica tiempo a la autorreflexión y al desarrollo personal. Esto puede incluir actividades como la meditación, la escritura de un diario o simplemente tomarte un tiempo para reflexionar sobre tus experiencias y aprendizajes. Estos momentos de introspección te ayudarán a entenderte mejor, a identificar áreas en las que necesitas mejorar y a celebrar tus logros. También es esencial invertir en tu bienestar físico y emocional. Tu salud es la base sobre la cual puedes construir todo lo demás. Asegúrate de cuidar tu cuerpo con una alimentación adecuada, ejercicio regular y suficiente descanso. No descuides tu salud mental. Considera practicar técnicas de manejo del estrés, hablar con un terapeuta o participar en actividades que te relajen y te hagan sentir bien. Rodearte de personas que te inspiren y apoyen es otra forma importante de invertir en tu crecimiento. Busca conexiones con individuos que compartan tus intereses o que te motiven a seguir adelante. Las personas que te rodean tienen un impacto significativo en tu actitud y en tus logros. Así que elige sabiamente a quién quieres tener en tu círculo cercano. No olvides que el crecimiento personal también implica enfrentar desafíos y aprender de tus errores. No siempre será un camino fácil, pero cada obstáculo es una oportunidad para aprender y crecer. Enfrentar tus miedos, asumir nuevos retos y salir de tu zona de confort son parte integral del proceso de desarrollo personal. Se trata de dedicar tiempo, energía y recursos a mejorar en todas las áreas de tu vida, desde la educación hasta el bienestar físico y emocional. Cada pequeño paso que tomes hacia tu desarrollo personal te acercará a tus metas y te permitirá vivir una vida más plena y satisfactoria. Así que empieza hoy mismo y conviértete en la mejor versión de ti mismo. Paso 8. Establece límites claros. Vamos a adentrarnos en un aspecto fundamental para mantener un equilibrio saludable en tu vida. Establecer límites claros. Puede sonar sencillo, pero muchas veces subestimamos la importancia de definir y comunicar nuestros límites. Sin embargo, tener límites bien definidos es esencial para proteger tu tiempo, tu bienestar emocional y tus relaciones. Primero, es crucial que te tomes un momento para identificar tus propios límites. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente te molesta o te causa estrés? ¿Qué necesitas para sentirte respetado y valorado? Estos límites pueden ser físicos, emocionales o incluso relacionados con tu tiempo y tu energía. Conocerlos te permitirá establecer una base sólida para protegerte a ti mismo y evitar el agotamiento. Comunica tus límites de manera clara y directa. Muchas veces, asumimos que los demás deberían entender nuestros límites sin que tengamos que decir nada. Pero la realidad es que para que tus límites sean respetados, debes expresarlos claramente. No tienes que ser grosero o confrontativo, pero sí es importante ser honesto. Por ejemplo, si necesitas tiempo para ti mismo, simplemente di algo como: necesito un poco de tiempo para concentrarme en mi propio espacio ahora. Esta claridad ayuda a evitar malentendidos y establece expectativas realistas.
No tengas miedo de reforzar tus límites cuando sea necesario. A veces, las personas pueden no responder de inmediato a tus límites o pueden intentar cruzarlos. Es aquí donde debes ser firme y consistente. No tengas miedo de recordarles tus límites si es necesario, siempre con respeto y sin dejarte llevar por la frustración. La consistencia es clave para que tus límites se mantengan y sean respetados. Además, aprende a decir no sin sentirte culpable. Decir no puede ser difícil, especialmente si temes decepcionar a los demás, pero es esencial para mantener tus límites. Recuerda que decir no a algo no significa que estés siendo negativo o poco cooperativo. Significa que estás cuidando de ti mismo y protegiendo tus propias necesidades. Con el tiempo, te darás cuenta de que establecer y mantener límites saludables te ayudará a sentirte más equilibrado y satisfecho. No olvides que tus límites también deben ser flexibles cuando sea necesario. La vida es dinámica y a veces los límites deben adaptarse a nuevas circunstancias. Sin embargo, cualquier ajuste debe ser considerado cuidadosamente y basado en tus necesidades reales. La clave está en encontrar un equilibrio entre ser flexible y mantener tus propios principios y necesidades. Como enseñó Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra percepción de las cosas. Por último, recuerda que establecer límites claros también es una forma de cuidar tus relaciones. Al definir tus límites, estás mostrando a los demás cómo quieres ser tratado y fomentando un entorno de respeto mutuo. Esto no solo te beneficia a ti, sino que también ayuda a construir relaciones más saludables y equilibradas. Así que, no subestimes el poder de establecer límites claros. Es una herramienta poderosa para mantener tu bienestar, tu equilibrio emocional y tu respeto propio. Comienza hoy mismo a definir y comunicar tus límites y observa cómo esto transforma tu vida y tus relaciones para mejor. Tu paz mental y tu felicidad te lo agradecerán. Paso 9. Equilibra el dar y recibir. Es fácil caer en la trampa de darlo todo sin recibir lo mismo a cambio, o al contrario, de esperar que todo te llegue sin ofrecer nada a los demás. El secreto está en encontrar ese punto medio que nos permita tener relaciones saludables y mantener nuestra propia paz interior. Primero, reflexiona sobre cómo te sientes al dar y recibir. ¿Sientes que siempre eres tú quien da, ya sea en tiempo, esfuerzo o recursos, mientras que los demás no aportan tanto? O quizás te encuentras esperando que los demás te den más, pero no estás dispuesto a ofrecer lo mismo. Reconocer estos patrones es el primer paso para equilibrar tu enfoque. Aprender a recibir puede ser tan importante como saber dar. Muchas personas tienen problemas para aceptar ayuda o recibir cumplidos. Si te cuesta aceptar un favor o un gesto amable, puede ser una señal de que necesitas trabajar en permitirte recibir tanto como das. Aceptar lo que te ofrecen no solo es un acto de humildad, sino también una forma de permitir que otros se sientan valorados y útiles en tu vida. Por otro lado, asegúrate de dar de manera consciente y con intención. No se trata solo de dar por dar, sino de hacerlo de manera que realmente aporte valor y sea significativo. Pregúntate si tu manera de dar está alineada con tus valores y si estás ofreciendo lo mejor de ti. El acto de dar no debe ser una carga ni una forma de buscar aprobación, sino una expresión genuina de tu generosidad. Equilibrar el dar y recibir también implica saber cuándo decir no. Si sientes que estás dando más de lo que puedes soportar o que estás sacrificando tu bienestar por los demás, es importante poner límites. Aprender a decir no a veces es crucial para mantener ese equilibrio. No se trata de ser egoísta,
sino de cuidar de ti mismo para poder seguir siendo una fuente de apoyo para los demás. Recuerda que el equilibrio no siempre significa un intercambio igual, sino que puede ser una cuestión de calidad y de intencionalidad. Tal vez no puedes siempre dar lo mismo que recibes en términos materiales, pero puedes asegurarte de que el valor emocional y el aprecio estén presentes en tus relaciones. Un pequeño gesto de gratitud o un acto de bondad puede ser tan valioso como cualquier intercambio tangible. Cultivar un equilibrio saludable entre dar y recibir fortalece tus relaciones y mejora tu bienestar personal. No solo te ayuda a mantener una dinámica justa y satisfactoria en tus interacciones, sino que también te permite sentirte en paz contigo mismo. Cuando das y recibes de manera equilibrada, te aseguras de que tus relaciones sean auténticas y enriquecedoras. Se trata de estar consciente de cómo te relacionas con los demás, de ser agradecido al recibir y generoso al dar. Encuentra ese equilibrio que te permita disfrutar de la reciprocidad en tus relaciones y mantén tu bienestar en el centro de todo lo que haces. Verás cómo este equilibrio te brinda una mayor satisfacción y felicidad en tu vida diaria. Paso 10. Comunica con asertividad. Comunicarte con asertividad significa expresar tus pensamientos, necesidades y sentimientos de manera clara y respetuosa, sin dejar de tener en cuenta las necesidades y sentimientos de los demás. Pero, ¿cómo se hace esto realmente? Vamos a desglosarlo. Primero, entender qué es la comunicación asertiva. Es crucial. No se trata solo de decir lo que piensas de forma directa, sino de hacerlo de manera que sea constructiva y respetuosa. La asertividad se encuentra en el equilibrio entre ser pasivo, donde evitas expresar tus necesidades, y ser agresivo, donde impones tus deseos sin considerar a los demás. La comunicación asertiva es una forma de ser honesto contigo mismo y con los demás, mientras mantienes el respeto mutuo. Sé claro y específico. Al comunicar tus pensamientos y sentimientos, evita vaguedades o generalizaciones que puedan llevar a malentendidos. Por ejemplo, en lugar de decir «siempre me molestas», podrías decir «me siento incómodo cuando llegas tarde a nuestras reuniones porque me hace sentir que mi tiempo no es valorado». Este tipo de comunicación proporciona información específica y útil, lo que facilita una solución efectiva. Escucha activamente. Es otro componente esencial de la comunicación asertiva. No se trata solo de hablar, sino también de escuchar lo que los demás tienen que decir. Presta atención a sus palabras, haz preguntas clarificadoras y muestra empatía. La comunicación efectiva es un diálogo, no un monólogo, y escuchar activamente ayuda a construir una relación de respeto mutuo. Usa el lenguaje corporal adecuado para apoyar tu mensaje. A menudo, nuestro lenguaje corporal puede decir más que nuestras palabras. Mantén contacto visual, usa un tono de voz calmado y asegúrate de que tu postura transmita apertura y seguridad. Evita gestos que puedan parecer defensivos o agresivos, como cruzar los brazos o levantar la voz. Expresa tus necesidades y deseos de manera honesta, pero sin imponer. Puedes decir lo que necesitas sin exigir que los demás actúen de una manera específica. Por ejemplo, si necesitas más tiempo para un proyecto, en lugar de decir «tienes que darme más tiempo», podrías expresar «para entregar un trabajo de calidad, necesitaré una extensión de tiempo». Podemos encontrar una solución que funcione para ambos. No tengas miedo de establecer límites. La comunicación asertiva también implica ser capaz de decir no cuando sea necesario. No tienes que complacer a todos o aceptar todo lo que te proponen. Si algo no te conviene, exprésalo de manera respetuosa pero firme. Por ejemplo, puedes decir, «Lo siento,
pero no puedo asumir más responsabilidades en este momento. Necesito enfocarme en mis tareas actuales. Finalmente, maneja los conflictos con madurez. La comunicación asertiva no siempre evitará los conflictos, pero sí te permitirá abordarlos de manera constructiva. Enfrenta los problemas de manera abierta y honesta. Busca soluciones que beneficien a todos y mantén una actitud positiva y respetuosa. En resumen, comunicarte con asertividad es una habilidad poderosa que puede mejorar significativamente tus relaciones y tu bienestar personal. Se trata de expresar tus pensamientos y sentimientos de manera clara y respetuosa, escuchar activamente y manejar los conflictos de forma madura. Al practicar la comunicación asertiva, no solo te sentirás más seguro y satisfecho en tus interacciones, sino que también contribuirás a crear un ambiente más respetuoso y colaborativo a tu alrededor. Empieza a aplicar estos principios hoy mismo y observa cómo tu comunicación se transforma para mejor. Y así llegamos al final de estos 10 pasos para recuperar tu poder interior y superar la dependencia emocional. Recuerda, el verdadero poder no está en lo que los demás te dan, sino en lo que descubres y cultivas dentro de ti. Cada uno de estos pasos es una herramienta que puedes usar para tomar el control de tu vida, fortalecer tu autoestima y encontrar la libertad emocional que tanto mereces. No olvides que este es un proceso y cada día que avanzas te acercas más a esa versión empoderada de ti mismo. ¿Qué paso vas a implementar hoy? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te ha gustado este video, no te olvides de dar like, suscribirte y compartirlo con alguien que también necesite reconectar con su poder interior. Además, para seguir profundizando en cómo mejorar tu bienestar emocional y tus relaciones, te recomiendo que veas estos 2 videos que tenemos aquí. Haz clic en los videos y continúa tu viaje hacia una vida más equilibrada y satisfactoria. Nos vemos en la próxima.